ver, bien, estamos todos observando la presentación. ¿Me confirman, por favor? Sí, que se ve la pantalla. Muchas gracias. Entonces, bien, entonces vamos a un poquito recapitular lo que habíamos visto la anterior semana. De hecho, ya estamos básicamente observando la parte de aplicación práctica de cómo se determina o cuál es el procedimiento para realizar el cálculo del esfuerzo efectivo, ¿verdad? Entonces habíamos revisado este punto y inicialmente habíamos visto que el cálculo del esfuerzo efectivo también considera las condiciones en las cuales se encuentra nuestro caso. Como primer caso que habíamos planteado en la anterior clase, correspondía a una condición hidrostática. Y la condición hidrostática significa que en ese terreno, en ese sitio, no existe el movimiento del agua. Por tanto, si bien existe si bien existe o está presente el agua, pues en esta condición hidrostática se dice que no hay movimiento del agua. Por tanto, el cálculo del esfuerzo efectivo bajo esta consideración, pues resultaba sumamente simple. Para aquello nos habíamos basado en un modelo que nos presentaba, en este caso, nuestro texto base, donde observamos que debido a esta condición hidrostática, si uno instalaba distintos niveles piezométricos o piezómetros en distintos niveles más bien, pues observaba que todos los niveles pues hacían referencia a un solo punto o un solo nivel que era el que gobernaba en este caso, ¿verdad? Eso habíamos indicado o hemos llegado como conclusión pues para el primer caso de una condición hidrostática. Entonces eso hay que recordar. Si bien estamos hablando ahora de un modelo de laboratorio, pues seguramente este concepto pues puede ser trasladado bajo el mismo criterio a un perfil de terreno. Entonces es el mismo concepto. En ese sentido, pues sabemos que inicialmente necesitamos determinar el esfuerzo total. Le habíamos dicho que ese cálculo lo realizábamos para cada nivel de control que uno requiera. Por ejemplo, para el punto A, el punto C y finalmente el punto B, ¿verdad? Entonces, de esa manera teníamos estos valores definidos. Recordando que el concepto de esfuerzo total, pues correspondía simplemente a la sumatoria, por así ponerlo, sumatoria de los distintos pesos unitarios que podamos observar, y esto es multiplicado por sus correspondientes espesores. Entonces, eso es lo que se realiza acá en cada uno de estos puntos y se obtienen pues estas ecuaciones ahí numeradas. Yo les había dicho de manera para que practiquen un poquito viendo números, pues que le coloquemos algunos valores. Si no me equivoco, esto le da un valor de 2. Esto le habíamos dicho que correspondía a un valor de 1 y este estaba a la mitad, por tanto tenía un valor también de 1. Y creo que nos habíamos dado un valor de peso unitario saturado, en este caso del suelo, que correspondía a B. Seguro ustedes ya han reemplazado en estas ecuaciones y han podido observar cuál es la variación al respecto. Una vez que se ha determinado el peso, en este caso el esfuerzo total, pues pasamos a determinar la presión de poros, y la presión de poros pues la determinamos como lo hemos visto en el capítulo 3, el flujo de agua, ¿verdad? Entonces las ecuaciones son válidas. En este caso pues debemos recordar que aquello que la presión de poros para una
condición saturada, pues va a ser igual al peso unitario del agua multiplicado por la altura piezométrica. Y en este caso, el único valor o la única variable que va a variar en este caso es esta altura piezométrica, que va a depender de la posición donde estemos analizando. Por ejemplo, para el punto A será esta distancia, para el punto C ya va a ser esta otra distancia, y para el punto B otra distancia distinta. Entonces, es la única variable que se tiene. Como se observa que esta variable o esta altura piezométrica va variando en función de la posición, pues se tiene un diagrama también creciente de esta manera, ¿verdad? Entonces ahí teníamos ese cálculo realizado. Sin embargo, pues una vez concluido con este cálculo de estos dos variables, pues hemos dicho que ahora sí podemos determinar el esfuerzo efectivo en cualquier nivel. Para aquello, pues simplemente recordamos que la ecuación general que habíamos demostrado, pues correspondía a la siguiente: es igual al esfuerzo total menos la presión de fuerza. Entonces, si utilizamos esta ecuación para el cálculo de este valor, pues vamos a tener que en este punto se nos hace 0, y seguramente reordenando estas ecuaciones de acá, pues nos queda esta relación, y en el punto B también esa última relación. Simplemente necesitamos realizar operaciones aritméticas en este punto. Bien, entonces hasta acá habíamos llegado la anterior semana. Por tanto, aquí hemos quedado, y nos quedaría ahora continuar a partir de este punto, ver los siguientes casos. Sin embargo, voy a dar un minuto para ver si es que existe alguna consulta o si existe alguna duda al respecto del cálculo del esfuerzo efectivo en condiciones hidrostáticas de manera general. Ya, entonces tiene un minuto para ver, para hacer alguna consulta si es que existe. A ver, entonces creo que este caso pues está como completamente claro. Pues vamos a continuar viendo el siguiente caso. Y el siguiente caso que se nos presenta es el caso donde se simula o se supone que existe ya flujo de agua, y en este caso vamos a decir un flujo de agua ascendente. Ya, esto simplemente para hacer, con la idea de ser coherente con nuestra bibliografía, ya el caso de flujo ascendente. Entonces, dice que este tipo de casos o tipo de flujo, pues generalmente se presenta en obras o en estructuras hidráulicas, como son los ejemplos que nosotros hemos observado: los muros, las presas de hormigón, muros de ataguilla, tablas tacados, etcétera, ¿verdad? Entonces, en ese caso, siempre vamos a tener esta situación de flujo ascendente. ¿Ya? Entonces, simplemente para mencionar como ejemplo. Sin embargo, nos vamos a ir nuevamente al modelo que ya habíamos planteado anteriormente, nuestro modelo de laboratorio en este caso, nuestro permeámetro, por así decirlo. En este caso dice ahora cuál es la diferencia con el anterior caso. Pues consiste en que en este caso vamos a dejar abierto nuestra válvula acá, y el agua va a circular y va a ingresar en esta dirección. Entonces eso nos va a garantizar, y esto ya lo hemos visto en el capítulo de flujo en una dirección, que nos va a generar obviamente una presión de flujo inicialmente, lo que va a hacer que se dé la circulación del agua en este sentido, ¿verdad? Entonces esto se va a simular.
Sin embargo, algo que debemos notar acá. Primera diferencia que se tiene. Vean estos niveles por acá. Observemos estos niveles, pues se tiene distintos niveles de agua en los puntos de control, ¿verdad? De los puntos que van a ser sujetos de estudio. Entonces, estos piezómetros han sido instalados en los mismos niveles, por tanto, dice que se muestra mayor presión. Conclusión acá, algo que vamos a concluir de este modelo simple, pues vamos a concluir que cuando exista movimiento del agua o cuando existe flujo de agua de un determinado material, pues ¿qué es lo que me está generando? A ver, si recordamos qué es lo que mide los piezómetros, pues vamos a recordar que un piezómetro mide la presión generada por el agua, ¿verdad? Y debido a aquello, pues tenemos esta condición de que la altura piezométrica para el punto B, por ejemplo, pues resulta ser una altura piezométrica bastante grande. Sin embargo, a medida que esto va avanzando, el flujo va ocurriendo, llega pasando por el punto C, pues se dice que el nivel del agua, pues observen acá, ha disminuido con relación al punto B. Esto se debe, y es lógico, debido a las pérdidas que se hayan producido entre el punto B y el punto C, seguramente. Por otro lado, dice, si ahora seguimos avanzando del punto C hasta el punto A, el flujo se va dando en esa dirección, pues vamos a observar nuevamente que el nivel del piezómetro que corresponde al punto A, pues coincide con el nivel del agua en este modelo. Entonces, conclusión nuevamente, cuando existe flujo, pues va a haber variación de las alturas piezométricas, no solo ahora con respecto a la posición del punto, sino debido a la presión de flujo que va a existir o a la presión que se va a generar en cada uno de estos puntos. Entonces, debemos ya tener en cuenta este pequeño detalle. Entonces, que el hecho de que exista flujo, pues entonces me está generando cambio en las alturas piezométricas o cambio en la presión de poros, sobre todo. ¿Ya? Entonces, esa es la primera condición que debo concluir. Sin embargo, tenemos algunas referencias acá en el modelo mismo, pues referidas al nivel del agua en el modelo y la altura que se tiene en el piezómetro que corresponde al punto B. Lo propio tenemos acá una diferencia para el punto C, ¿verdad? Entonces, si yo entiendo bien y recuerdo los conceptos que hemos aprendido en el anterior capítulo, pues seguramente entenderé que tanto la altura H como esta relación de acá, H sobre H2 y Z, pues corresponden simplemente a pérdidas de carga, ¿verdad? Entonces, este concepto debemos tenerlo también presente acá. Entonces, H es pérdida de carga y toda esta relación también es una pérdida de carga. Entonces, si observo ahora este punto de acá, voy a traerlo por este lado inicialmente, voy a decir, si yo sé que H sobre H2, en este caso, H2 multiplicado todo esto por Z, es una pérdida de carga, debo observar en dónde se produce esta pérdida, en qué trayectoria se ocurre esta pérdida, en otras palabras. Pues yo sé que esta pérdida de carga pues ocurre entre la trayectoria del punto B al punto C. Entonces si yo divido esta pérdida de carga entre esa longitud que será ¿cuánto en este caso?
Y seguramente, como hemos dicho, a la mitad, pues seguramente esto va a ser igual a z, ¿verdad? Entonces esta distancia va a ser la misma, porque estamos suponiendo que es a la mitad. Por tanto, si recuerdo nuevamente el concepto de pérdida de carga sobre una longitud donde se produce esa pérdida, pues acá tenemos el concepto de gradiente hidráulico. Y seguramente acá estas distancias z desaparecen y el gradiente hidráulico pues va a ser igual a la altura h sobre h2 nuevamente. Entonces, noten esto. Si retorno nuevamente a esta gráfica, pues observo que esta diferencia, esta pérdida de carga H, pues se ha producido a través de toda esta longitud H2, por tanto, cumple también con el concepto de gradiente hidráulico. Entonces, con esta aclaración, es más, yo podría seguramente reemplazar en vez de H sobre H2, yo podría colocar directamente el valor del gradiente hidráulico. ¿Ya? Entonces, simplemente eso para aclarar algunos cálculos que seguramente se nos van a venir más adelante. Entonces, ahí observamos que esa relación de H sobre H2 no había sido más que el gradiente hidráulico del sistema. Bien, hechas esas aclaraciones, pues nuestro modelo es similar al que hemos observado, tiene una columna de agua que corresponde a un espesor de H1, el suelo tiene un espesor de H2, etc. Y los puntos de control. Entonces, nuevamente, la tarea consiste en realizar el cálculo del esfuerzo efectivo para estas condiciones. La pregunta es, ¿en qué creen que esto cambia? ¿En qué varía? A ver si alguien podría indicar o se anima a responder la consulta. En la forma en que se va a deformar el suelo. Y, a ver, creo que todavía no estamos hablando de las deformaciones que se van a producir. O sea, que si bien vamos a calcular la magnitud del esfuerzo efectivo que va a generar las deformaciones, pues la forma de esto seguro que todavía no vamos a involucrar. Bien, a ver, en realidad el concepto de calcular el esfuerzo efectivo pues no va a cambiar en absoluto, para nada. Va a ser la misma metodología que vimos en el anterior caso de una condición hidrostática. Pero noten que ha cambiado. Esto ha cambiado. Ha cambiado esta posición. Después no cambió absolutamente nada más, ¿verdad? Y debido a esto se ha generado pues estas condiciones adicionales acá, de pérdidas de carga. Es el único cambio que debemos notar en este punto. Entonces, dice, para calcular el esfuerzo efectivo, pues vamos a seguir el mismo procedimiento que habíamos descrito anteriormente y vamos a determinar inicialmente nuevamente el esfuerzo total. ¿Cómo determinamos el esfuerzo total? Pues con la misma ecuación que ya hemos establecido anteriormente. Por tanto, para el cálculo del esfuerzo total, ¿qué hacemos? Simplemente nos preguntamos qué peso está soportando el punto A inicialmente. ¿Qué peso está soportando? Nuevamente el agua, ¿verdad? El peso que está impartiendo esta columna de agua acá. Por tanto, eso va a ser igual a H1 por el peso unitario del agua. Nuevamente, entonces, el cálculo es igual. Pasamos al segundo nivel, el punto C, y la pregunta es la misma. ¿Qué peso está soportando el punto C? El agua, la columna del agua, más el peso de este estrato de acá con un espesor de H.
Por tanto, si hacemos aquello, dice H1 por el peso unitario del agua más Z multiplicado por el peso unitario saturado de la muestra. Entonces, nuevamente tenemos ya esa distribución de presiones. Finalmente, para el punto B, pues realizamos exactamente lo mismo. Nos preguntamos qué peso está soportando el punto B. Seguramente el peso de la columna del agua más la totalidad del peso del suelo. Entonces, eso está representado por H2 multiplicado por el peso unitario saturado. Y esta que corresponde al agua. De esa manera, pues tenemos el diagrama de distribución del esfuerzo total. ¿Verdad? Entonces, conclusión nuevamente en este punto. Para el cálculo del esfuerzo total, pues no nos interesa, dice, si existe flujo ascendente, lateral, no sé, descendente, no nos interesa. Lo único que le va a interesar a este cálculo es saber qué está soportando en cada nivel. Nada más. Por tanto, según estoy de que estos valores, si hemos tomado la misma nomenclatura, pues va a ser los mismos valores que habíamos calculado en el anterior caso. Por tanto, a ver, si vamos a colocar estos valores, vamos a suponer que este era igual a 1 metro, este era igual a 2, este es igual a 1, y el peso unitario de esto es, pues corresponde a 20 de kilonewtons metro cúbico. ¿Ves? El peso unitario saturado, ¿verdad? Entonces el peso unitario saturado es igual a 20. Entonces con eso pueden verificar seguramente ustedes que en ambos casos estos valores se van a repetir. Bien, entonces, ¿dónde cambia? El cambio se produce en este punto, acá. Entonces, cuando va a haber flujo de agua, pues debo prestar atención, sobre todo a estos niveles piezométricos. Ya, estos niveles piezométricos que me van a definir ese valor. La ecuación obviamente no va a cambiar en lo absoluto, la ecuación es la misma, o sea que la presión de poros es igual al peso unitario del agua por la altura piezométrica del punto en cuestión. Entonces vemos acá, y voy a colocar de otro color en este caso, para el punto, en este caso A, ¿cuál será la altura piezométrica? Pues nuevamente, esta altura piezométrica simplemente es esta distancia que es igual a H1. Por eso venimos H1 por el peso unitario del agua. Entonces, de esa manera tenemos el primer diagrama de presiones acá. Si pasamos al punto C, y está acá el punto C, pues observamos cuál es la distancia o cuál es la altura piezométrica que le corresponde. Pues entonces nuevamente nos ubicamos en este nivel y vamos a observar este punto. Entonces, acá tenemos esa distancia o esa altura piezométrica que le corresponde al punto C, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Pues observamos que esa distancia pues corresponde a ¿qué cosa? A Z, estamos observando esto. ¿Qué más? H1, ahí tenemos el H1, y finalmente esta relación o esta pérdida de carga de acá, que es H sobre H2 multiplicado por Z. O si quieren, ya les he dicho, hemos demostrado hace un momento que esto es igual al gradiente hidráulico. Gradiente hidráulico por Z. ¿Verdad? Entonces, de esa manera, pues es que tenemos esta ecuación acá. Ahí está, todo esto resulta ser la altura piezométrica, H1 más Z más gradiente hidráulico por Z, como lo hemos distribuido. Todo eso multiplicado por el peso unitario del agua. Entonces, único cuidado que debemos tener es acá.
Luego nos vamos a ir al punto B y en el punto B nuevamente nos preguntamos ¿cuál es la altura piezométrica para el punto B? Pues para el punto B esa altura piezométrica se traslada hasta este punto. Entonces esta es la altura piezométrica para el punto B, ¿verdad? Perdón, no, estamos mal. Déjenme un momento. La altura piezométrica para el punto B. Listo, ahora sí. Entonces, si observo nuevamente cuál es esa altura piezométrica, pues voy a decir A es igual a H2 más H1 y para llegar a este punto, pues tenemos más la distancia o la pérdida de carga de H menos. Entonces, notemos eso, que toda esa altura piezométrica está descrita acá, H1 más H2 más H minúscula multiplicado por el peso unitario del agua. Y de esa manera encontramos estos valores. Podrían ustedes reemplazar los valores que hemos definido acá y seguramente encontrarán ahora que los valores de presión de poros en estos puntos han cambiado con relación al anterior caso, obviamente. ¿Ya? Muy bien, una vez que ya tenemos esto, pues, ¿qué es lo que nos queda? Pues determinar el valor del esfuerzo efectivo en cada punto, utilizando la ecuación que ya conocemos, que es igual al esfuerzo total menos la presión de poros. O sea que la diferencia de esto, por ejemplo, menos este valor al mismo nivel, lo que nos da inicialmente el valor de 0, ahí en este punto. Y lo mismo hacemos la diferencia para este caso, y seguramente vamos a tener este valor en este punto. Lo mismo, manejamos en este caso la aritmética para este caso, y vamos a tener que el esfuerzo efectivo es igual a este punto. De tal manera que vamos a tener nuestra distribución de esfuerzo efectivo para un caso de flujo ascendente. Hemos notado que en este punto la única variación es el cálculo de las alturas piezométricas para cada punto de control, ¿verdad? Entonces, el trabajo, pero es de la misma manera. No hay ningún inconveniente acá. Sin embargo, pues por ejemplo, vamos a hacer un pequeño análisis en este punto central, en el punto C, ¿ya? En el punto C, ¿por qué? Porque estamos observando, por ejemplo, la inclusión de este gradiente hidráulico, ¿verdad? Acá hay el gradiente hidráulico. Dice, el esfuerzo efectivo en el punto C es igual Z multiplicado por el peso unitario sumergido menos el gradiente hidráulico multiplicado por la distancia Z y el peso unitario del agua, ¿verdad? Entonces, esto me da, en realidad, este sería igual al esfuerzo efectivo en el punto C, ¿verdad? Pero, ¿qué me indica esto? Me indica que como estamos hablando de una resta en este punto, pues seguramente uno puede pensar de que en algún momento este segundo término que se encuentra acá, pues puede llegar a igualar a este término de acá. Y cuando ocurra aquello, seguramente que este valor pues se va a convertir en un valor igual a 0. Cuando estos dos términos se igualen, ¿qué pasa? Pasa que el esfuerzo efectivo se volvería en 0. Por tanto, vamos a decir, ¿qué pasa si el esfuerzo efectivo en el punto C se hace igual a 0? ¿Qué significará aquello? Ver a alguien que esté enchufado en esto. ¿Qué creen que ocurre? ¿O qué significa que el esfuerzo efectivo sea igual a 0? Dicho de otra manera la pregunta.
Que el cambio es cero. Que no va a haber cambio, me dice. No, a ver, quisiera escuchar otra opinión. A ver, piensen un poco. Es importante este concepto, les había anticipado. ¿Qué significa que el esfuerzo efectivo sea igual a cero? Que la presión total, de presión de poros es igual al esfuerzo total. Que la presión de poros es igual al esfuerzo total. Ya, pero ¿qué significa eso? O sea, sí, seguramente según la condición sí se va a dar ese caso, pero conceptualmente, ¿qué me está indicando? ¿Qué dato me está proporcionando? El saber que el esfuerzo efectivo es igual a cero. A ver, observen este punto. Acá es igual a cero. El esfuerzo efectivo en el punto A es igual a cero. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? O sea, ¿qué información puedo sacar de eso? ¿Y qué ocurrirá si... Podría ser que, Sí, te escucho, te escucho. podría ser que no va a haber deformaciones. Ujú. Buen punto. Generalmente ahí ya estamos más cerca. Si el esfuerzo efectivo es cero, pues lógico que no me va a generar ningún cambio, ¿verdad? No va a haber deformaciones. Sí, correctamente, correcto. Pero ¿qué más? Hay algo más que debemos agarrar en este punto y nunca más olvidarnos. Hay algo más, estamos cerca. A ver, ¿alguien más? ¿Algún aporte adicional ahí? A ver, yo creo que uno se daba cuenta fácil de la siguiente manera. Si observo este nivel que les he marcado acá, que corresponde al punto A, ¿qué observan? Encima no hay ninguna partícula sólida que esté transmitiendo ningún esfuerzo. Por eso es que se hace cero, ¿verdad? O sea, sabemos que el esfuerzo efectivo es ese esfuerzo que se transmite entre el contacto entre las partículas sólidas. Ah, muy bien, entonces recordando ese concepto, pues digo, en el punto A no hay ningún material sólido encima, por tanto, el esfuerzo efectivo es igual a cero. Aunque yo observo que ahí el esfuerzo, hay un cierto valor de esfuerzo total y lo propio, una presión de poros en ese punto. Pero el esfuerzo total es igual a cero porque no hay contacto acá entre partículas. Ahora, si me voy al punto C, si nos vamos al punto C ahora, ¿qué pasa si estoy diciendo que debido a este segundo componente, este puede ser igual a cero? ¿Qué estará ocurriendo acá? Ahora, yo seguro que con esto ahora sí me van a responder claramente. ¿Qué está pasando? Significaría que no hay contacto entre las partículas, ¿verdad? Que las partículas dejan de estar en contacto. Y ese proceso, ¿qué se llama? Esa condición, ¿qué se llama para este caso? ¿Recuerda? Flotación, Inge. Correcto. Ahí entra ese concepto de flotación. ¿Y qué
hemos dicho que es el concepto de flotación, es una condición de Gradiente hidráulico crítico. falla, ¿verdad? El suelo se encuentra en una condición de falla o una condición crítica, ¿correcto? Y ahí quería llegar en este punto. Muy bien, si ahora he entendido ahora sí el concepto del esfuerzo efectivo, noten, pues dice que en estos casos cuando existe flujo ascendente, pues nuevamente vamos a toparnos con esta condición de falla que corresponde a la flotación. ¿Por qué? Porque seguramente en algún punto este gradiente hidráulico pues va a crecer lo suficiente, va a ser lo suficientemente grande como para hacer que este término sea igual a este término de acá, ¿verdad? Entonces, en esa condición crítica, cuando este valor sea el máximo, este gradiente hidráulico, pues el esfuerzo efectivo va a ser igual a cero. Así eso se da, pues voy a decir entonces que toda esta relación, por ejemplo, que Z por el peso unitario del agua sea igual, en este caso, al gradiente hidráulico multiplicado por Z por el peso unitario del agua. Y acá es fácil darnos cuenta que esto se nos va, y al hablar de una condición límite, de una condición crítica, pues entonces nuevamente acá llegamos a la definición del gradiente hidráulico crítico, que es igual a la relación del peso unitario sumergido sobre el peso unitario del agua. Entonces, nuevamente ese concepto lo volvemos a retomar en este punto. Si bien esto lo habíamos demostrado en el anterior capítulo, a partir del concepto de presión de flujo, pues noten que igual a que ahora, desde el punto de vista o del concepto de esfuerzo efectivo, pues estamos llegando también a la misma conclusión. Entonces, no se olviden a partir de ahora este concepto importante de esfuerzo efectivo. Va a haber un valor de esfuerzo efectivo siempre y cuando haya contacto entre las partículas. Cuando no existe contacto entre las partículas, pues el esfuerzo efectivo es igual a cero. O como en este caso, pues seguramente esta condición se va a dar en una condición de flujo. Otro detalle que debemos tal vez incorporar, para aquello voy a simplemente dibujar acá de manera, vamos a suponer que tenemos un estrato de suelo por acá, una superficie del terreno. Vamos a suponer también que este se encuentra completamente saturado, ¿ya? Este suelo. ¿Qué ocurre cuando nosotros pues realizamos, por ejemplo, una excavación en este terreno? ¿Qué pasa si ahora yo tengo que excavar este punto? Por ejemplo, toda esta altura. Esta altura, H, simplemente. ¿Qué va a pasar? Que a medida que voy a ir excavando esto, pues yo debo de controlar que en este punto que estén llegando, el esfuerzo efectivo pues va a ser igual a 0. Entonces, esto me va a ayudar a determinar, por ejemplo, cuál será la altura máxima de excavación que yo pueda realizar en un determinado suelo, ¿verdad? Este criterio. Cuando esto se haga igual a 0, pues yo voy a tener la condición crítica en este caso, o el máximo valor posible. Simplemente eso como, bueno, añado un poco a modo de que vayamos observando también estos detalles en la práctica general. A veces cuando uno va a realizar excavaciones de sótanos, semisótanos, a veces se olvidan de este pequeño concepto y no controlan pues esta altura en realidad.
esta altura va a estar relacionada con esta condición. Entonces, a veces ahí se nos pasa y después vienen los errores. Uno trata de llegar a esta profundidad cuando en realidad la condición se ha dado, la falla se ha dado, la condición crítica ya se dio anteriormente. Entonces, obviamente vamos a tener problemas. Bien, si tienen alguna consulta hasta este punto, pues nuevamente voy a darles un minuto para que puedan realizar alguna aclaración, si es que lo vieran nuevamente. Inge, en caso de que exista flotación, ¿eso quiere decir que la carga lo está sosteniendo el agua o nada que ver? No, en este caso no. O sea, obviamente las partículas van a entrar más bien van a estar dispersos en el agua, ¿verdad? Entonces van a estar trasladándose de un punto a otro lado seguramente, libres. Entonces no es que el agua va a estar soportando aquello, porque obviamente esa condición ya es una condición de falla, como habíamos indicado anteriormente. Eso significa que ya mi estructura, mi terreno está inestable, en otras palabras. En el caso, como hemos visto acá, por ejemplo, que hemos colocado el caso de las presas, ¿qué va a ocurrir si llegamos a esta condición? Si llegamos a esta condición de flotación, pues seguramente mi presa ya va a estar inestable y ya los problemas se van a manifestar en ese momento. ¿Ya? Bien, si hay alguna otra consulta adicional. Bien, si no hay más consultas, entonces vamos a continuar y vamos a ver el siguiente caso. El siguiente caso, pues, corresponde al caso de el flujo, el cálculo del esfuerzo efectivo para una condición de flujo de agua descendente. O sea, que ahora el flujo se dé en el otro sentido, ya no ascendente, ya no de manera que va a tratar de separar a las partículas, sino que va a tratar más bien ahora de empujar en la otra dirección. Si nuevamente nos vamos al modelo que estamos estudiando, pues dice, pues la configuración se va a dar de esta manera, el flujo va a entrar de este lado, la válvula está abierta, pero el flujo se está dando en esta otra dirección, ¿verdad? Entonces simplemente lo hemos invertido el caso. ¿Qué es lo que observamos acá a diferencia del anterior caso? Nuevamente el nivel, la variación de las alturas piezométricas en los distintos piezómetros que están instalados. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que para el punto A se mantiene nuevamente con el nivel de referencia de acá, y a medida que va dándose el flujo, pues estos niveles van bajando aún más. Observen acá para el punto C y para el punto B lo propio, dándose que la diferencia de los dos niveles de límites pues es H minúscula nuevamente, y la diferencia entre este nivel del punto A y el punto C pues es igual a H sobre H2 sobre Z, de igual manera que el anterior caso. Sabemos que ya hemos demostrado, es igual al gradiente hidráulico del sistema, ¿verdad? Entonces puedo tomarlo también de esa manera. Entonces, nuevamente, ¿cómo creen que cambie el procedimiento para el cálculo del esfuerzo efectivo? La respuesta es, no hay cambio alguno. El procedimiento es exactamente igual que en los anteriores casos. La única diferencia es que nuevamente estoy observando una variación de las alturas piezométricas o de los niveles piezométricos y esto con relación a la dirección del flujo, ¿verdad? Se está dando una variación nuevamente con relación a la dirección del flujo. Después no hay otra diferencia. Por tanto, el cálculo pues, va a ser exactamente igual que los anteriores casos que hemos observado, ¿verdad? Primero calculamos el esfuerzo total,
utilizando la misma ecuación, si uno nuevamente reemplaza nuestros valores que estamos manejando para el modelo, 1 metro acá, 2 metros acá, y por este lado igual 1 metro, y el peso unitario acá de 20, el peso unitario del suelo saturado, ¿qué va a tener? Seguro que los mismos valores, ¿verdad? Si alguien puede practicar ahora mismo, entonces se va a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Nuevamente, no interesa la dirección del flujo o si existe flujo o no, el cálculo del esfuerzo total es exactamente lo mismo. Para el cálculo de la presión de poros, pues nuevamente se sigue el mismo procedimiento, misma ecuación, por tanto, el diagrama de presiones, pues vamos a tener de igual manera que el anterior caso. ¿Qué es lo que varía en este punto? Nuevamente nos cambia simplemente las alturas piezométricas. Para el punto A, la altura piezométrica es esta distancia. Para el punto la altura piezométrica pues está limitada por este punto, ¿verdad? Para el punto B, la altura piezométrica pues está limitada de esta manera. Entonces, lo único que debo encontrar ahora son estas alturas piezométricas que están acá, que corresponde al punto B. Para el punto A es simple, nuevamente es igual a la altura H1. Para el punto C es toda esta distancia que seguramente puedo determinar con estas posiciones que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, nuevamente, la altura piezométrica para este punto pues está definido por todo esto, y la altura piezométrica para el punto B pues es igual, dice, a todo esto. Entonces ahí tenemos esa diferencia, H1 más H2 menos H, que me da esta distancia, ¿verdad? De esta distancia H menos. Lo mismo seguramente hemos realizado para este caso, ¿verdad? Entonces, sería bueno que ustedes un poquito practiquen con esto, con la determinación de esto. A veces suelen generar ciertas complicaciones en este punto. Ya les voy a dar unos 2 minutos para que ustedes puedan analizar el cálculo de la altura piezométrica para el punto C y para el punto B. ¿Ya? Entonces, a ver, pero realicen, trabajen en sus casas. No se queden, no solo observen, realicen ese trabajo. Y adicionalmente sería bueno que también ya hagan las operaciones para determinar el esfuerzo efectivo en los dos niveles también, en el nivel C y en el nivel B, de igual manera. ¿Ya? Entonces, tómense un par de minutos para concluir con esto. Y si alguien tiene alguna consulta, pues podría aprovechar este tiempo para realizar también la consulta.
Bien, a ver, no hay ninguna duda al respecto de la pregunta que yo les lanzo entonces. ¿Todo queda claro hasta acá? Para el punto C, la presión, en la presión de poros en su altura piezométrica no sería menos IZ. Ujú. Acá, en este, te refieres a este valor, ¿verdad? Sí. A ver, vamos a hacer una revisión. A ver, honestamente no lo he revisado, pero ahora vamos a hacer esa revisión para el punto C. Entonces, a ver, sabemos que la altura piezométrica para el punto C, pues es todo esto, ¿verdad? En este caso, a ver, vamos a ver, estamos hablando de este nivel de acá, pues debe ser medido hasta este nivel del segundo piezómetro. Entonces, a ver, ¿cuál sería nuestra referencia para llegar a este punto? Pues la referencia es de que necesitamos, sería Z, H1 para llegar a este nivel de referencia, y a partir de esto, pues deberíamos hacer la diferencia o restar todo esto, ¿verdad? Que sería H sobre H2 sobre Z. Y creo que sí, ahí creo que tenemos un error, ¿verdad? Entonces sería a Z, H1 más Z menos el gradiente hidráulico de Z, correcto. Entonces aquí tenemos un error que se debe de corregir. Muy bien. Tenía toda la razón el compañero que hizo esa observación. Debe ser un error por ahí que apareció. ¿Ya? Después, ¿alguna otra observación que hayan visto, hayan notado acá? ¿Este cálculo está correcto ahora? Es la pregunta. Haciendo este cambio. A ver, verifiquen por favor este cambio. Si haciendo este cambio acá, pues se corrige. Está correcto, ¿verdad? Sí, solo el error solamente era acá, en este punto. Y está correcto, digo, porque es lógico en este caso. Vamos a hacer el siguiente apunte, ¿ya? Vamos a apuntar, por ejemplo, de que cuando va a haber el flujo, cuando había el flujo en la dirección ascendente, pues este signo pues se convertía en negativo. Eso significa que estaba empujando en la dirección vertical hacia arriba. Pero ya que el flujo está en la otra dirección, pues lo único que hace es cambiar este signo de acá. Por tanto, vamos a indicar de que el esfuerzo efectivo en estas condiciones, pues más bien incrementa, ¿verdad? Se incrementa el, el esfuerzo efectivo. En el otro caso, pues el esfuerzo efectivo tendía a reducirse, ¿verdad? Y en este caso, más bien tiende a incrementarse esos valores. Entonces, es la diferencia del flujo ascendente y el flujo descendente. Muy bien, entonces, hasta acá creo que todo, bueno, estamos manejando de manera simple, como está en el texto simplemente, entendiendo esos conceptos, pues estos modelos nos han ayudado a entender la diferencia entre el flujo ascendente y descendente en términos del esfuerzo efectivo. Ahora deberíamos llevar estos conceptos pues a casos prácticos, en este caso a unos casos de, no sé, de la implementación de estructuras en el terreno,
edificios o cualquier tipo de cargas en el terreno, ¿verdad? Entonces debemos llevar a ese punto. ¿Qué va a ocurrir o qué ocurrirá? Si bien los conceptos hasta ahora de laboratorio pues nos están funcionando de manera tal vez simple, pues ahora hay que ver cómo llevamos eso a un caso real, ¿verdad? Y para aquello, pues vamos a revisar inicialmente un concepto sumamente importante, ¿ya? Y ese concepto pues la vamos a definir como cambio de esfuerzos efectivos. Y para esto he recurrido en esta oportunidad abocarnos nuevamente a nuestro texto de estudio. Ya no es necesario que uno copie ni se la memorice, porque la tenemos en nuestro texto, pero lo que sí vamos a hacer es una lectura de este apartado, porque es importante. Realmente este concepto es importante porque a partir de esto pues vamos a trasladar esos conceptos que acabamos de ver a casos prácticos reales. ¿Ya? Esa es la idea. Por tanto, ¿qué nos dice? Cuando un suelo saturado está sujeto o es sujeto a un incremento de esfuerzos, entonces el agua en los poros tiende a querer fluir a zonas de menor presión, lo que significa que se produce un aumento en la presión de poros del agua. La velocidad de este flujo depende de la permeabilidad del suelo. ¿Ya? Entonces, un primer párrafo que seguramente la puedo relacionar rápidamente con algo que ya hemos visto la anterior semana. Pues yo les había dicho qué pasa si yo tengo una zapata ahí que tiene un ancho determinado, etcétera, y observamos que en este caso pues se me va a generar ¿qué cosa? Un bulbo de presiones. ¿Recuerdan ese? Rápidamente va a disiparse nuevamente, debido a que estos suelos son muy permeables, mientras que en las arcillas y los limos, los suelos finos, en otras palabras, el flujo del agua es lento, debido a que son suelos un poco permeables, ¿verdad? Entonces, esto nos abre, en realidad este párrafo de acá nos abre seguramente una posibilidad de dos tipos de análisis que debemos realizar cuando vamos a tener este caso. Ya voy a llegar a ese punto. Entonces, para llegar a ese punto, pues vamos a revisar nuevamente un párrafo que también he considerado es importante entender. ¿Ya? ¿Qué nos dice? El comportamiento ingenieril de suelos saturados, de los granos finos sobre todo, deriva de la interacción entre la estructura esquelética o si quieren sólida del suelo, compresible, o sea que deformable, o sea la parte sólida del suelo es deformable, en otras palabras, me está diciendo, y el agua en los poros relativamente incompresible. Esta es una hipótesis que en realidad se incorpora para simplificar todo cálculo en la geotecnia, ya que el agua es incompresible. Es algo que vamos a incorporar ahí como una hipótesis. Los cambios rápidos en las cargas externas no producen un cambio inmediato en el volumen del suelo, debido a la resistencia al desplazamiento del agua. ¿Ya? Por lo tanto, dice, la configuración estructural del suelo no cambia inmediatamente. Sin embargo, al transcurrir el tiempo, el agua en los poros va evacuando a zonas de menor presión, lo que provoca que ocurran cambios en la configuración de la estructura del suelo, ¿verdad? O cambios de volúmenes en el suelo. Este fenómeno se conoce como el proceso de consolidación y se lo entenderá, dice, mejor con el análisis de un modelo mecánico que simula el comportamiento del suelo sometido a un rápido cambio de esfuerzos o cambio de esfuerzos efectivos.
Entonces acá lo que nos trata de decir todo este texto es de que nosotros debemos entender inicialmente de que debido a algún cambio de esfuerzos, algún incremento de carga o algo similar, pues vamos a empezar a experimentar deformaciones. Va a haber una reestructuración de las partículas sólidas. Se van a reacomodar las partículas de su situación inicial hasta llegar a una situación final. Entonces, eso nos lleva a la necesidad de que debemos realizar el análisis o el cálculo del esfuerzo efectivo en dos situaciones. Una situación inicial y una situación final. ¿Ya? Entonces, o dicho de otra manera, necesitamos determinar el esfuerzo efectivo antes de que apliquemos alguna carga al terreno y después necesitamos calcular el esfuerzo efectivo después de aplicar la carga en ese mismo terreno. Eso es lo que estamos diciendo en términos o en palabras más obviamente ampliadas acá. Hay que entender ese detalle. Muy bien, debido a aquello, pues vamos a definir dos condiciones de análisis, a lo que quería llegar. Y vamos a definir, dice, las condiciones a corto plazo o condiciones no drenadas, ¿ya? Notemos que esta condición a corto plazo ya es una condición final. Hay que notar esto, ya es una condición final. ¿Eso qué significa? Que ya está actuando ahí una carga adicional en el terreno. ¿Ya? Es una condición final. ¿Qué dice? Estas condiciones se presentan cuando un suelo se produce, o en un suelo, perdón, se produce un incremento de esfuerzos que provoca que el agua tienda a fluir hacia afuera y este flujo de agua en los polos es obstaculizado debido a que el suelo es poco permeable, como en el caso de las arcillas y de los limos. También se presenta este caso cuando el ritmo de aplicación del incremento de esfuerzos es demasiado rápido, que no permite el flujo del agua en los polos. Noten que cuando hablamos ahora sí, voy a contextualizar este concepto de condiciones a corto plazo y condiciones no drenadas, significa que el agua que había llegado anteriormente en zona por debajo de la zapata, ¿verdad? Acá teníamos, sabemos que acá hay agua, eso hemos supuesto inicialmente, pues, y dice, no va a fluir inicialmente, no va a salir de esta zona, todavía no sale. A esa situación, a esa condición, pues se la conoce como condición no drenada o una condición a corto plazo. Generalmente dice, esta condición pues va a ocurrir en suelos finos como las arcillas y los limos, o caso contrario, cuando esta carga la aplicamos pero de manera rápida, violenta. ¿Ya? Entonces hay que notar esa diferencia. Primera condición final de análisis que debemos adoptar, condiciones a corto plazo. Segunda condición de análisis, que también corresponde a una condición final, por cierto. Nuevamente, acá siempre vamos a hablar de que ya la fundación está por acá, y tenemos la zona del bulbo de presiones por debajo, nuevamente. Dice esta condición, condiciones a largo plazo o condiciones drenadas. Entonces, cuando hablamos de condiciones drenadas, significa que el agua que estaba acá, pues ya salió de la zona de presiones, del bulbo de presiones, ya está fuera. Entonces el agua ya ha salido en esta dirección. A eso se refiere. Estas condiciones, dice, se presentan cuando en un suelo se produce un incremento de esfuerzos que provocan
que el agua tienda a fluir hacia afuera, y este flujo de agua en los poros fluye casi sin ningún obstáculo, debido a que el suelo es muy permeable, por un lado, como en el caso de las gravas y las arenas. También dice, se produce o se presenta este caso cuando el ritmo de aplicación del incremento de esfuerzos o de la carga es lo suficientemente lento como para evitar que se produzca un aumento o un incremento en la presión de poros del agua. ¿Eso qué significa? Que el incremento en la presión de poros bajo estas condiciones es igual a 0. ¿Ya? Entonces, esa condición hay que también tenerla presente. Entonces, no olvidemos, tenemos dos posibilidades de análisis en condiciones finales, o sea, cuando ya aplicamos la carga. Puede ser una condición a corto plazo o puede ser una condición a largo plazo. Ese es el comportamiento que se va a producir en un caso práctico, en la vida real, si quieren entender de esa manera. Cuando nosotros colocamos el peso de una estructura de mi edificio al terreno, pues entonces debemos pensar en que va a ocurrir estos cambios, o se van a producir estas condiciones. Entonces, ahora, pues lo que debemos realizar de aquí en adelante es saber cómo manejar o cómo cuantificar este cambio de esfuerzos que se va a producir desde una condición inicial a una condición final. Cuando digo condición inicial, supongo que el terreno estaba acá, con el nivel freático, si quieren, en ese punto, ahí, condición inicial, cuando no hay nada, ninguna estructura. En estas condiciones, pues ya debemos determinar el esfuerzo efectivo seguramente, y después debemos suponer un caso 2, una condición final, donde ya le vamos a aplicar una carga adicional a mi mismo terreno que estaba yo analizando. Y esta condición final de acá, pues dependiendo del tipo de material por un lado o la velocidad de aplicación de la carga, pues seguramente vamos a realizar el análisis en dos condiciones, condiciones a corto plazo y condiciones a largo plazo. Corto plazo y largo plazo. Eso es lo que yo debo entender ahora. Eso va a ocurrir en mis estructuras, en mis proyectos. Estas variaciones, estos cambios deben ser en cualquier proyecto que tengamos. ¿Ya? Sugiero que quedemos acá, hasta este punto, definiendo de manera conceptual. Seguramente ya el día de mañana vamos a ver la parte práctica de esto, para ya contextualizar este concepto de cambio de esfuerzos efectivos. Si tienen alguna consulta hasta este punto. Inge, Los escucho. eso quiere decir que depende al tipo de suelo, si es grava o si es fino, se le puede aplicar las condiciones a corto plazo y largo plazo. De manera práctica, sí. Sin embargo, si uno realiza este análisis más a detalle, dependiendo al tipo de estructura como que va a estar realizando, seguro que en algunos casos necesitará realizar tanto un análisis a corto plazo como también a largo plazo. ¿Ya? Entonces, pero de momento me parece correcto que entiendan que dependiendo al tipo de material, pues vamos a hacer el análisis o a corto plazo o a largo plazo. ¿Ya? Pero ya entre mañana y el viernes seguramente ya vamos a ir avanzando un poco más y vamos a
aclarar más detalles al respecto. Gracias, Inge. Muy bien, jóvenes. Si no hay más consultas, entonces, pues vamos a quedar acá y el día de mañana ya continuamos. ¿Listo? Entonces, que tengan muy buenas noches.